Vamos a hablar acerca de por qué existe el mal si Dios es bueno. Bueno, de hecho esta pregunta quiero responderla. Siempre nace esa inquietud, sobre todo personas que no entienden, personas que no han podido comprender detrás de todo el mal quién está, qué es lo que realmente quiere Dios con la humanidad y también el rol que juega el ser humano, el humano. Algunas de esas inquietudes o posiblemente todas esas inquietudes vamos a responderlas en esta transmisión. Así que por favor, si ya le llegó la notificación, comparta esta transmisión con todas sus amistades. Como bien lo sabe, aquí vamos a tener también dentro del mismo en vivo, usted puede poner al pie algún comentario, algún saludo, algún aporte que quiera hacer también al tema, pues con mucho gusto lo vamos a leer y lo vamos a compartir, claro que sí, para poder entonces sacar provecho de todo esto tan especial. ¡Qué maravilloso! Bien, mis amados, un saludo también a toda esta gente linda de New Creation Church Panamá. Un saludo también a todos estos hijos espirituales fieles al Señor, fieles de cada jueves, fieles a los servicios, fieles en su amor, en su empatía por el Señor, en la obra de Dios de verdad. Gracias por guardarse, cuidarse para el Señor y también por permitir a Jesús poder ministrarles a ustedes. Recuerde que cada uno de nosotros tenemos la promesa del Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo es un caballero. Él no va a entrar a obligarnos a hacer nada. Nosotros cedemos nuestra voluntad y lo demás se manifiesta. Así es que pues sacando provecho de todo esto y aquello. Muy bien, siendo ya pues prácticamente 7:52, quiero compartir entonces la enseñanza de esta noche. Una vez más te doy el título: ¿por qué existe el mal si Dios es bueno? Bien, ante todo vámonos rápidamente al Salmo 34:8. A ver qué dice el Salmo 34:8. Vamos a poner fundamento primero. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a quién es Dios? De hecho, Dios mismo diciendo quién es Él, su palabra. Vamos a ver. Dice aquí la Escritura. Dice, un poquito aquí, espérese. Ok. Ahí. Muy bien. Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Muy bien, ahí lo ve. Lo primero que podemos decir es: Dios es bueno. Dios es bueno. Vamos a Romanos 8:28, versión 60. Romanos 8:28, versión 60. Mira lo que dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bien, entonces dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Este contexto o el texto lo que está diciendo es que todas las cosas que provienen de Dios nos ayudan a bien en medio de las circunstancias. Así es que Dios es bueno. Y el Romanos 8:28 dice que sabemos que a los que aman a Dios, habla de nosotros, todas las cosas que suceden todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué cosas? Las que Dios nos ha provisto, nos ayudan a bien. Dice: a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien, habiéndoles leído estos dos versos, vamos a introducirnos de esta manera. El mal es una realidad que confronta al hombre a diario. Hasta a mí me confronta. Enfermedades, injusticia, tragedias, tentaciones, conflictos y otras cosas más. Muchos cristianos se preguntan cómo es posible que exista el mal si Dios es totalmente bueno. La respuesta requiere que entendamos tres verdades fundamentales. Número uno, la bondad de Dios, o sea, que comprendamos y que seamos firmes en creer que Dios es bueno. Y cuando hablamos de bueno, es que de Él no procede nada malo ni auspicia el mal con el fin de poder enseñarte algo o poder corregirte en algo. Nada de eso. Téngame paciencia. Lo otro que hay que ver es la libertad que Él otorgó a los hombres y la acción redentora de Cristo sobre toda la maldad. Son tres aspectos que podemos ver para poder comprender esta pregunta o
desarrollar esta pregunta del por qué existe el mal si Dios es bueno. Vamos a verlo de 3 ángulos. Una vez más, repito los 3 ángulos. Número 1, vamos a ver la bondad de Dios, la libertad también que Él otorgó a los hombres y la acción redentora de Cristo Jesús. Comprender esto nos va a ayudar a vivir con fe, confianza y discernimiento, evitando confundir sufrimiento como castigo de Dios. Veamos lo primero, la bondad absoluta de Dios. Una de las cosas que a mí me ayudó a poder diferenciar entre lo que está ocurriendo mal en mi vida, en la tierra, es saber quién es mi Padre y qué produce mi Padre y solamente qué Él quiere conmigo. Y evidentemente me di cuenta que Dios es bueno en todos los aspectos. Eso inmediatamente me dio luz para poder diferenciar que cosas malas no provienen de Él. Provienen de cualquier otra circunstancia que con mucho gusto podemos desarrollarla y usted las va a ver y se va a dar cuenta que nada de lo que ocurra en la tierra con relación a nosotros los hombres proviene de Dios si ese contexto es malo. Veamos esto. La bondad absoluta de Dios. Veamos la bondad de Dios. La bondad de Dios no es relativa ni condicional, o sea, no es cambiante. Es un atributo esencial de su naturaleza. Él crea todo muy bueno. O sea, Dios dentro de su naturaleza no es variante. Él no varía, un día bueno, un día malo, un día hizo algo bueno y después dice, lo voy a hacer malo. Nada de eso. Dios es muy bueno y en su naturaleza y en su esencia lo es. Y de hecho, Él crea todo y lo crea muy bueno. De hecho, en Génesis 1:31 nos vemos que nada de su creación inicia, incluida maldad. O sea, nada de su creación inicial incluía la maldad. Perdonen la lectura. O sea, que cuando Él creó desde Génesis 1:31, nada de lo que había hecho había incluido también el mal. La bondad de Dios se manifiesta no solo en su obra creadora, sino en su cuidado constante por la humanidad. Hablamos de provisión, protección, misericordia. Aun cuando el mismo hombre había fracasado, Él le proveyó todo lo bueno. De acuerdo a Génesis 3, lo que leyó Dios o lo que dictaminó Dios fue la consecuencia de lo que el hombre desató. Pero Dios tenía planes y tiene planes con Adán, Eva y todos nosotros inmensamente buenos. Así es que dentro de su cuidado constante por nosotros existe la provisión, la protección y la misericordia. El mal no puede originarse de Dios porque sería contrario a su esencia. O sea, decir que de Dios vino algo malo sería contradecir su esencia. Y es bien tentador porque Satanás, cómo le gusta que los cristianos, los hijos de Dios, nosotros, podamos atribuirle a Dios cosas malísimas. Enfermedades, circunstancias, situaciones que llegan a nuestra vida. O decimos, no, Dios lo hizo. No, nada, no se equivoque. Veamos algunos versos interesantes. De hecho, el Salmo 145:9, vamos a hablar acerca de la bondad de Dios. Dice, Dios es bueno para con todos. Ahí está el salmo contundente. Dice, y sus misericordias sobre todas sus obras. Esa es la naturaleza de Dios. Que dice Santiago 1:17. Todo don perfecto viene de arriba, del Padre de las luces. Y de acuerdo a esta traducción dice, que no cambia. Otra vez quiero leerlo para darle fijeza a que Dios es bueno. El Salmo 1:17 dice, todo don perfecto viene de arriba, del Padre de las luces, quien no cambia. O sea, este texto está diciendo que del cielo no esperes nada malo, en lo absoluto. Y cuando me refiero a cielo, me refiero a la deidad. No esperes nada malo de tu papá. Raúl Tejera, bendiciones. Un abrazo para ti, hombre. Esperamos que este domingo nos pueda visitar, o mañana jueves, desde las 7 de la noche estamos ahí. Un saludo para ti y toda tu familia. Cuando enfrentamos dolor o injusticias,
debemos recordar que la bondad de Dios no depende de lo que sucede a nuestro alrededor. Su propósito siempre es bueno, aunque nuestras circunstancias temporales no lo reflejen así. Nuestra fe descansa en su carácter, no en las experiencias temporales que son el resultado de nuestras decisiones. Oiga esto, no, nuestra fe descansa en el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Que Dios es bueno, no en las experiencias temporales. Oiga bien, ¿cuáles son las experiencias temporales que vivimos? ¿Cuáles son? Son el resultado de nuestras decisiones. Son el resultado hasta donde le hemos permitido a las circunstancias, al mal, a Satanás y a muchas cosas que nos rodean que hayan llegado a nuestra vida. Nosotros le llamamos a eso abrir puertas o tomar malas decisiones o hacer lo opuesto a lo que Dios nos ha dicho. ¿Qué provoca eso? Que vengan situaciones a nuestra vida o experiencias difíciles a nuestra vida, pero no es Dios enviándolas, porque Dios es bueno. Dios jamás usaría el mal para tratar de enseñarte algo a ti. Así es que nuestra fe debe descansar en el carácter de que Dios es bueno. Así que cuando una circunstancia viene difícil a mi vida, lo primero que yo digo, yo doy gracias a Dios, no por la circunstancia, sino porque mi Padre me está dando la capacidad, la fuerza para atravesar, oponerme, superar dicha adversidad que puede ser por varias fuentes que ha querido venir a mi vida. Muchas. Ok. Entonces, habiéndole dicho eso, vamos a ver la causa del mal. ¿De dónde se origina el mal si sabemos que Dios es bueno? Una de las líneas que te acabo de dar es que muchas de esas cosas son por nuestras decisiones, pero vamos a seguir dándole forma. El mal surge de la desviación de la libertad que Dios le otorgó a sus criaturas. O sea, el libre albedrío del hombre, en vez de decidir hacer lo bueno delante de Dios, ha decidido hacer el mal. Y haciendo el mal provoca circunstancias en tu vida que evidentemente son leyes de siembra y cosecha que hacen un rebote para ti, definitivamente malas situaciones o adversidades o cosas de este mundo que también están preparadas para destruir al ser humano. Sin embargo, nada de eso tiene que ver con Dios. Así es que el mal surge, una de las desviaciones es la libertad que Dios otorgó a sus criaturas. Lucifer fue creado como un ángel perfecto. Mira este gran ejemplo que tenemos aquí, lleno de sabiduría y belleza en su origen. De hecho, en Ezequiel 28, 12 al 19, que usted lo puede leer en casa, dice que su orgullo y rebelión introdujeron el mal en el ámbito espiritual. Lo que me llama la atención es que Satanás no era malo. Él vamos a decirlo así, tomó decisiones. Y esto llama interesantemente mi atención, porque mucha gente dice que los seres espirituales, que hay seres espirituales hechos por Dios, que por alguna razón dicen que no tienen sentimientos ni emociones, ni toman decisiones. Pues bueno, aquí vemos acerca de un ser que Dios creó, que tomó la mala decisión de oponerse a Dios, que antes no era diablo, se llamaba Luzbel. Así es que en Ezequiel tenemos una imagen de Satanás, permitiendo que el orgullo y la rebelión introdujeran el mal en el ámbito espiritual. Después vemos a Adán y a Eva creados sin pecado. También eligieron desobedecer. Y en este punto es importante porque mucha gente dice que fue el diablo que los obligó o que les hizo cometer el pecado. No, precioso, en lo absoluto. No fue Satanás. Satanás solamente produce la tentación, pero el hombre es el que decide obedecer, ir en pos de eso o resistir eso. Inclusive, aún Luzbel tenía la capacidad de poder también resistir a esa sensación que se originó en él de querer ser igual a Dios, pero no quiso. Por eso es que es la misma forma que él quiere venderle al hombre, oponerse a Dios tomando decisiones en pos del mal. Así que en Génesis 3, Satanás hace que el hombre, de alguna forma u otra, es atraído por su concupiscencia o por el deseo, y Adán y Eva toman la decisión entonces de accionar mal. Evidentemente esa decisión
desata la maldad, el dolor y la muerte al mundo. ¿Oyó? ¿De dónde es el origen ya en la tierra? El origen en el cielo por causa de Satanás, en la tierra por causa de la decisión del hombre. Ya no necesariamente Satanás, aunque él hizo un trabajo, pero el hombre decidió ir en pos de esa oferta y desplazar la voluntad de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios al inicio le había dado. Entonces, esta acción del hombre en la tierra es que desata el mal, desata la maldad, el dolor y la muerte al mundo. Eso lo puede ver en Génesis capítulo 3. Algunos textos importantes, como por ejemplo Isaías 14, del 12 al 15, veamos esto. Hablando de Satanás, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, dice: subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Qué sucedió aquí? Satanás se revela contra Dios, mostrando su ambición y el deseo de ser igual a Dios. Lo llevaron a la caída, a esa caída. O sea, la tentación le llegó, el deseo lo tenía y él no lo resistió, lo continuó. ¿Qué vemos en Romanos 5:12? Dice: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate que en todo este contexto no es Dios provocando el mal. Estamos viendo el origen del mal. No hay otra cosa más que yo lo pueda resumir, es tener, diríamos de esta manera, es vivir independiente de lo que Dios ha dicho. Cuando nosotros nos hacemos independientes de lo que Dios ha dicho, empezamos a caminar dentro de ese mal. Así que Romanos dice que por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El mal no debe confundirse como castigo de Dios, en lo absoluto, porque Dios no fue el que lo desató. En lo absoluto, el mal no debe confundirse como castigo de Dios. El mal es consecuencia de las decisiones humanas o espirituales contrarias a Él, contrarias a Dios. Así es que el mal es desatado, o las consecuencias del pecado son desatadas por causa de las decisiones, en este caso, del hombre. Entender esto nos llama a ejercer discernimiento, obediencia, humildad, para no permitir que el pecado y la rebeldía se arraiguen en nuestra vida y produzcan como resultado el mal. Y que lo peor y lo que quisiera el diablo es que después que produzca el mal, digamos que es de parte de Dios como un castigo nuestro. En lo absoluto, Dios no tiene que ver nada, en lo absoluto, ni por tus malas decisiones. Dios no corrige de esa manera. Dios corrige con su palabra, no con el mal. Todo mal que llega es por causa de nuestras decisiones. Inclusive, hace poco estuve leyendo en un artículo de una persona que estaba dándole gracias a Dios porque no sé cuántas libras tenía encima, y luego la persona dice que Dios le permitió eso, y que bueno, que eso Dios lo dio como un referente porque él estaba muy obeso y por eso, dando a entender de que fue Dios el que le mandó eso. Y yo con mucho amor tuve que decirle que Dios no lo obligó a, a comer grasa, ni tampoco lo obligó a comer carbohidratos. Al contrario, Dios le ha dado sabiduría a la ciencia y también a nosotros para poder comer saludablemente durante toda nuestra calidad de vida, y ejercicio y otras cosas que aportan a nuestro cuerpo precisamente para no sufrir este tipo de mal. Entonces, gracias a Dios, la persona cuando leyó con mucho respeto el comentario que yo hice, pues lo entendió. O sea, no puedo decir que fue Dios cuando fui yo el que me comí la hamburguesa, fui yo el que me comí la pizza, fui yo el que me comí esto, el que no tomé control de lo que metía a mi cuerpo. Luego, después de algunos años de hacerle maltrato a mi cuerpo, de no permitirle a mi cuerpo ejercitar ni nada de eso, ni cuidar el templo del Espíritu Santo, entonces no puedo atribuirle que es Dios el que me mandó una diabetes o me mandó, bueno, ya tantas cosas, ¿no? que llegan a nuestra vida, en lo absoluto.
Así que el mal no debe confundirse con castigo de Dios. Es consecuencia de las decisiones humanas y espirituales contrarias a Él. Entender esto nos llama a ejercer discernimiento, obediencia, humildad, para no permitir que el pecado y la rebeldía se arraiguen en nuestra vida, que vienen de diferentes formas. Ahora, veamos lo siguiente. Dios no causa el mal, pero en esos escenarios Dios se manifiesta con el bien porque quiere ayudarte a salir de esa condición. Pero no puedes atribuir de que es Dios. Es más, diríamos de esta manera: si yo estoy pensando que Dios es el que está haciendo tal o cual cosa mala, ¿cómo me voy a acercar a él para pedirle que me ayude a salir si es Dios el que me la mandó? No tiene sentido, no tiene lógica, no tiene sentido común. Entonces, veamos esto. Dios no causa el mal, pero en esos escenarios donde las cosas están fuertes, donde las cosas están serias, donde el enemigo me ganó ventaja por una decisión mala o porque el sistema de este mundo se acomodó para hacerme daño, pero no porque Dios lo mandó, entonces no puedo negar de que Dios en su infinito amor se manifiesta en escenarios como esos para manifestar el bien sobre nuestra vida y venir a nuestra ayuda, venir a nuestro socorro, sobre todo cuando nosotros tenemos humildad de reconocer que algo no hicimos bien y por eso tenemos los resultados que tenemos. Bien, el mal existe por la desobediencia de las criaturas y la influencia de poderes espirituales rebeldes. Dios no lo origina ni lo desea sobre la raza humana. Por su sabiduría y poder permiten que nada escape de su conocimiento y que incluso a través del mal su plan de redención se cumpla. Eso es importante saber. Dios sí conoce muchas cosas que van a ocurrir al futuro. Dios conoce las decisiones que vamos a tomar. Dios conoce también las cosas malas que van a llegar a nuestra vida. Y evidentemente, claro, en ese punto sí no puedo negar de que Él no las va a detener para que no lleguen, porque fueron precisamente causadas por nuestras decisiones. Pero en medio de esa circunstancia, Dios puede ocupar esos escenarios para mostrarse como Dios a nuestro favor, como alguien que está disponible a traernos redención en medio de esas situaciones. Claro, porque esas consecuencias de pecado y de maldad, Dios las puede ocupar en un momento dado, ya que se fueron desatadas por nuestras decisiones, para Él manifestar su justicia, su fidelidad y su capacidad de transformar situaciones que terminaron de forma desastrosa, pero como Dios se metió, Dios intervino, pudimos entonces salir a flote y Dios glorificarse en medio de ella. Veamos algunos aspectos en algunos textos bíblicos. Por ejemplo, Génesis 50:20. Mire lo que dice. José dice: vosotros pensaste mal contra mí cuando habló con sus hermanos, mas Dios encaminó a bien. Aquí es evidencia que un acto humano malintencionado no puede frustrar el propósito divino, aunque Dios no lo haya mandado. O sea, Dios no aprobó que los hermanos lo vendieran y todas esas cosas que hicieron los hermanos de José en contra de él. Dios no aprobó eso, Dios no quería eso, Dios no estuvo, ¿cómo diríamos?, auspiciando eso. Sin embargo, las circunstancias se fueron dando. Pero, ¿qué sucedió? Que todo eso que ocurrió, Dios también mantuvo su fidelidad con este joven, con este muchacho, de tal manera que al final del día, lo que Satanás había planeado para un mal, Dios en su intervención, en medio de esa circunstancia, que de hecho Él no mandó, pues Él la utiliza para manifestar su justicia, su gloria, su bondad, su amor, como lo vimos con José en Egipto y todo lo que ocurrió después de esa gran hambruna. En Romanos 8:28 veamos otro texto que es muy importante. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ahora, este verso no está diciendo todas las cosas que nos ocurren. Ahí no está diciendo necesariamente eso. Ahí está diciendo que todas las cosas ayudan a bien. ¿A qué ayudan? A bien. A los que aman a Dios. O sea, entonces, ¿cuáles son esas cosas que ayudan a bien? Evidentemente, las cosas que Dios me ha dado a mí, las cosas que Dios me ha vertido a mí para yo enfrentar las circunstancias. Bueno, esas son las cosas que me van a ayudar a bien. Me van a ayudar a bien la salud, me va a ayudar a bien el resistir la tentación, me va a ayudar a bien
no la situación negativa, que de hecho no viene de Dios, pero las cosas que vienen de mi Padre son las que me van a ayudar a bien. Esto reafirma de que Dios puede redimir situaciones negativas sin ser la causa del mal. Ahí está. ¿Cómo Dios me va a ayudar? Haciendo el bien en medio de una circunstancia difícil o compleja. ¿Qué dice Salmo 37:28? Dice así: la justicia de Dios prevalece sobre la injusticia humana, mostrando que su propósito final siempre se cumple frente al mal. ¿Lo ves? Contradiciendo el mal. El mal quiso destruirte. Bueno, Dios va a trabajar en esos escenarios donde Satanás inventó tu destrucción para él ayudarte a salir de ahí. Y aunque esos escenarios hayan sido ciertos, hayan sido verdad, hayas pasado por la situación, Dios se va a glorificar en medio de ello. Eso es lo que está diciendo. Pero estamos separando de que Dios puede hacer eso porque, en primer lugar, Dios no te mandó ese mal, ni tampoco quiso que te ocurriera ese mal, sino que Dios lo que está haciendo ahora es que en medio de ese mal que fue originado por nuestras decisiones, producto de Satanás, aprovechándose de nuestra ignorancia, entonces Dios con el bien nos ayuda a salir adelante en medio de ello. Así que comprender esto nos fortalece nuestra fe. Podemos enfrentar las injusticias, sufrimiento o conflictos sabiendo que Dios no es culpable del mal, pero sí garantiza que no quedará sin respuesta en medio de ello. Ahora, de hecho, nos invita a actuar con justicia y discernimiento. Ahora nos toca a nosotros. Justicia, darnos cuenta acerca de qué está sucediendo, qué está pasando detrás del telón, qué cosas dejé abiertas, qué cosas no dejé cerradas, qué acciones tomé, qué decisiones no tomé o qué decisiones tomé mal, o cómo también posiblemente tú hayas hecho todo bien, pues Satanás y su sistema, pues te atacaron. Eso es todo. Eso no significa que Dios se descuidó de ti. Estamos en medio de un mundo donde vamos a tener aflicciones, pero yo quiero que te concentres en esto. No es Dios enviándola. Al contrario, cuando discernimos con justicia y discernimiento, nos damos cuenta inmediatamente y podemos detectar por qué el mal llegó, de dónde vino, qué fue lo que pasó. Y el discernimiento también me lleva entonces a acercarme a Dios porque sé que de Él está todo el equipamiento que yo necesito para ayudarme a salir de esta circunstancia. Por eso podríamos decir que nos invita a actuar con justicia y discernimiento, confiando en que aunque el mal exista, nuestra fidelidad a Dios nos conecta con su propósito eterno, que es ayudarte en medio de cada circunstancia. Por esa razón, es importante que veamos la obra de Cristo que ha derrotado el mal. Por eso es que no puede haber una unión entre el mal y el bien. Dios no se mezcla. Dios no es luz y después es sombra en lo absoluto. Veamos esto. La victoria sobre el mal ya ha sido asegurada en Cristo. Su muerte y su resurrección derrotaron el pecado. O sea, no solo el pecado, también la muerte y toda autoridad maligna. Así que ya puedes darte cuenta que Dios no puede ser ese agente que está en el cielo haciendo el bien y luego utiliza el mal para hacerte daño a ti, para que te acerques a Él. Eso no es así, precioso. Hay muchas cosas que no podemos atribuirlas a Dios porque son atribuirle a Dios algo que Él no es. Así que la victoria final sobre el mal ya ha sido asegurada en Cristo. Su muerte y su resurrección derrotaron el pecado, la muerte y toda autoridad maligna. Ahora, como creyentes, no estamos indefensos. Tenemos autoridad espiritual, una vida nueva en Cristo que nos permite resistir y oponernos a la maldad y vivir en victoria junto con la ayuda divina y oportuna que Él siempre nos va a dar. Pero tenemos que saber detectar esto. Cuando nosotros aprendemos a detectar de dónde está saliendo el mal y de dónde viene nuestro Padre y qué produce nuestro Padre, inmediatamente tenemos casi el 50-60% de nuestra victoria asegurada. Lo que viene ahora es apropiarnos de la obra de Cristo, de la victoria en Él, de empezar a enmendar situaciones, de tomar buenas decisiones de ahí en adelante, de hacer restitución, de hacer lo que sea necesario de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos diga para ir cerrando esa brecha de tal manera que el mal no siga ganando ventaja. Pero ahí estará Dios para ayudarnos a resistir lo que en realidad Él ya obtuvo victoria sobre eso hace 2000 años. Nos va a ayudar a resistir, ¿qué cosa? El pecado, la maldad, la injusticia, la muerte. Así es que en Colosenses 2:15 vamos a ver estos versos que van a ser muy reveladores.
Mire lo que dice Colosenses 2:15. Cristo, dice, despojó a los principados y potestades triunfando públicamente sobre ellos. Ahora, aunque esto haya ocurrido, Satanás todavía sigue peleando con el fin de querer destruir esa simiente, esa nueva naturaleza que tú tienes, ese nacimiento en Cristo, porque tú representas el bien. Así que Él te va a atacar porque no podemos negar que esta tierra no ha sido redimida. Aún nuestra alma tampoco ha sido redimida, ni nuestro cuerpo tampoco ha sido redimido. Ha sido redimido nuestro espíritu, pero ya se pagó por todo ello. Simplemente todavía estamos, como decimos en este lenguaje, es como que Satanás está todavía ocupando un espacio que ya le queda poco tiempo. Y evidentemente él va a seguir haciendo el mal en medio de las situaciones y atacar sobre todo a la simiente nacida de nuevo, que somos todos los hijos de Dios. Pero tenemos que saber esto, que Cristo despojó a los principados y potestades triunfando públicamente sobre ellos. Así que estamos peleando o estamos contradiciendo gente derrotada. El hecho que estén derrotados no significa que no sean insistentes, pero están derrotados. Y es ahí donde debemos apropiarnos. ¿Qué dice Lucas 10:19? Os doy, dice, potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo. Eso está hablando de nosotros como la iglesia. Así es que no solamente hemos detectado que el bien viene de Dios, que el mal viene de Satanás, aprovechándose de circunstancias, decisiones, malos pasos, malos procederes que nosotros podamos hacer. Pero eso no significa que estamos indefensos, porque ahora la obra de Cristo redentora nos dio la oportunidad de que lo que Él venció nos ha dado herramientas ahora nosotros para sobreponernos ante las circunstancias y seguir venciendo en medio de ellas. Ahora, ¿podemos enfrentar el mal con confianza? Claro que sí. Las circunstancias, enfermedades, conflictos, aún las decisiones que tomamos mal y que tenemos rebote por esas decisiones, podemos enfrentarlas con la confianza en Dios. Algunas veces se va a ocupar de humildad, otras veces se va a tener que reconocer que no tomamos bien una decisión. Pero empieza ahí. Pero lo importante es que tú tienes herramientas, que Dios ya las dio y que has detectado de dónde viene el mal y qué Dios quiere hacer contigo usando el bien. Podemos enfrentar el mal con confianza sabiendo que Cristo ya ha vencido. De hecho, la oración, la palabra y la fe nos conecta con su victoria y nos permite vivir libres de miedo, ansiedad y opresión, sabiendo que en este mundo vamos a tener conflictos, pero no vamos a ser víctimas necesariamente de eso. Aunque no negamos que dentro de esta carrera hacia la vida eterna, a veces somos tocados en nuestro cuerpo, a veces somos atacados en nuestra mente, pero tenemos herramientas para defendernos, no somos indefensos. Al Espíritu Santo, la palabra, la fe, la obra de Cristo, los beneficios que Él me dio. Finalmente quiero decir, el mal existe no por la naturaleza de Dios, porque Dios en su naturaleza no es malo, Dios es inmensamente bueno, sino por las malas decisiones y la rebelión de las criaturas, Satanás, Adán, los hombres, aún nosotros. Sin embargo, Dios lo transforma en bien para quienes confían en Él y siguen su propósito como hijos de Dios. O sea, que aún las circunstancias que llegan a nuestra vida, que pueden atacar nuestro cuerpo, si confiamos en Dios, Dios puede ayudarnos a salir adelante en medio de ello y Él llevarse la gloria porque Satanás no logró su objetivo con nosotros. Así que como hijos de Dios podemos reconocer que Él es completamente bueno y justo y que su justicia es para siempre. Podemos también discernir que si nos alejamos del mal, podemos entender también su origen. Porque cuando vemos de dónde viene el mal, entonces yo tengo la capacidad de alejarme de eso. Confiamos en Cristo, quien venció el mal y nos da autoridad sobre aquello que estuvo mal desde el inicio. Finalmente diríamos que aunque el mal exista, nuestra confianza en Dios nos asegura que nada puede separarnos de su propósito. Caminamos seguros porque la bondad, la justicia y la victoria de Dios prevalecen siempre en nuestras vidas, y a esto yo digo amén y doy un gran aplauso. Muy bien. ¡Wow! Qué maravilloso momento de poder compartir con ustedes este tema, un poco resumido, pero muy revelador.
Puede escucharlo una y otra vez. En pocos minutos lo subiremos a la red social en YouTube y ahí usted también puede accesarlo para seguir escuchando. Hay muchas otras cosas más que no podemos decir en 37, 40, 50 minutos. Sin embargo, esto apenas es para que usted siga estudiando. Tiene muchos versos bíblicos ahí, tiene algunas ideas que le acabo de dar. Siga documentándose de esto. Pero sobre todo, por muchas circunstancias que pasen en la tierra, nunca, por favor, precioso, nunca, por favor, nunca diga que Dios auspicia el mal o que Dios se descuidó de usted, que le llegó algo mal. Por favor, no haga eso. Más bien, mire acá abajo en la tierra qué pasó, qué sucedió, cómo fue que Satanás ganó ventaja, qué decisión se tomó, que alguien hizo esto, pero no es Dios. Dios siempre estará ahí para ayudarlo a salir de toda situación. Muy bien, mis amados, esto ha sido todo por esta noche. Ha sido rapidito, directo, conciso y claro. Esperamos que usted pueda tener una linda noche juntamente con toda su familia. Gracias, como siempre, por estar con nosotros en estas transmisiones. Posiblemente durante la semana hagamos otra y si no, pues siga esperándonos que cuando estén ahí ya usted las ve y puede disfrutar de esto. Como siempre, un saludo para todos ustedes. Les esperamos en New Creation Church, Panamá, en el área norte de este país, Chilibre Centro, Océano Pacífico, Primer Alto. Ahí está. Domingo, 10 de la mañana y jueves, 7 en punto de la noche, Escuela de Discípulos y Oración. Se despide de todos ustedes, su hermano y amigo Vladimir Stanley, quien les dice hasta la próxima. El Señor les bendiga. Chao, les amo.